Arrancamos entonces con la corrección del trabajo práctico de osteoartromuscular. En el punto 1 nos hablaban de el esqueleto facial. ¿Cómo le llamábamos si no era esqueleto facial? Si no son los huesos de la cara, ¿cómo se le llama? Viscerocráneo. Perfecto, viscerocráneo. Muy bien. Y nos dice que marquemos la opción correcta donde la triada corresponda al esqueleto facial. Maxilar superior, lámina perpendicular del etmoides y metacarpianos. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Los metacarpianos, nada que ver. ¿A dónde están? En la mano. Muy bien. Y les hago una consulta. ¿Se acuerdan lo que pasaba con el etmoides? Que eso es importante. El etmoides es parte de los huesos del neurocráneo y del viscerocráneo. Ojo con esto. Muy bien, perfecto, porque para la Facultad de Ciencias Médicas pertenece al neurocráneo y al viscerocráneo. Ojo, porque si van a estudiar de otra bibliografía, probablemente no les salga igual. Entonces esas cositas así, que por ahí son detallitos que una pregunta uno se confunda. Entonces recuerden que el etmoides pertenece para la facultad a los dos, al neurocráneo y al viscerocráneo. El neurocráneo es la parte que cubre el encéfalo y el viscerocráneo la parte de lo que diríamos la cara. Huesos palatinos, nasales y esfenoides. ¿Cuál de los tres no pertenece al esqueleto facial? El esfenoides. Muy bien, pertenece a lo que llamamos el neurocráneo. Acuérdense siempre de estudiarse si son huesos pares o impares, y eso también es importante. Vomer, huesos cigomáticos y palatinos. Esa es la correcta. Huesos lagrimales, nasales y atlas. ¿Cuál es la correcta? Muy bien, atlas es una ¿qué? Vértebra. ¿Qué vértebras se acuerdan? La primera, creo. Muy bien, la cervical 1, atlas, y la cervical 2 es axis. Perfecto, muy bien. Bien, vamos con el punto 2. El ser humano tiene más de 600 músculos. Con respecto a la función de ellos, marque lo correcto. El músculo gastrocnemio se encuentra en el muslo. ¿Qué es el gastrocnemio? En la pierna. Bien, ¿y qué es el gastrocnemio? Los El gemelos. gemelo. Muy bien, ¿y en qué parte de la pierna están? En la posterior. Perfecto, muy bien. Perfecto. El principal músculo flexor del antebrazo es el tríceps. ¿Por qué está incorrecto eso? ¿No sería El extensor? brazo. Una es extensor, perfecto. ¿Y otra dónde está? En el brazo. Muy bien, acuérdense que para la anatomía no es lo mismo el brazo que el antebrazo, son partes distintas. Entonces, el tríceps no solamente que está en el brazo, sino que me permite la extensión. ¿Se acuerdan qué músculo me permite la flexión? Que también está en el brazo. El bíceps y el braquial. Muy bien, perfecto, perfecto, muy bien. Los flexores del carpo se ubican en la región anterior del antebrazo. Justamente como su nombre lo indica, están en la parte anterior, acuérdense siempre de la posición anatómica, donde nosotros estamos con las palmas hacia adelante. Entonces, cuando yo hablo de la región anterior del antebrazo, hablo de esta parte de acá. En este caso, me van a permitir flexionar el carpo. El músculo dorsal está en la cara anterior del abdomen. Posterior. A ver, ¿a dónde pertenece el dorsal? A ver si se acuerdan de los músculos del abdomen. Acuérdense que igual ustedes no ven A la todos. espalda, digamos. ¿A qué parte? Muy bien. Como región, acuérdense que nosotros lo separábamos por regiones. ¿A dónde pertenecía el dorsal ancho? Es como que están los costados de la espalda. Pertenece al Al tronco. tronco. Muy bien, pertenece a la región del tronco, no a la región del abdomen. Puntualmente está en la posición posterior del tronco, no del abdomen.
Acuérdense que cuando nosotros analizamos los músculos, los analizamos por regiones. La región pectoral, la región del tronco, la región del abdomen, el muslo, la pierna. Entonces, el dorsal es un músculo del tronco, no del abdomen. Bien, vamos con la que sigue. Dice, el número de pares de costillas falsas, verdaderas y flotantes es. Clara, muy bien, porque yo las tenía que poner en orden, es decir, acá volvemos a las excepciones. Nosotros consideramos que tenemos, en realidad la Facultad de Ciencias Médicas, 3 costillas falsas, 7 verdaderas y 2 flotantes. Pero acuérdense que también para la Facultad de Ciencias Médicas, la costilla 10 puede ser falsa o puede ser flotante. Entonces, ojo con eso, porque cuando a mí me pregunten cantidad de costillas, es como dice acá, 3, 7 y 2. Pero si a mí me preguntan si la costilla 10 puede ser falsa o puede ser flotante, también es correcto. Ojo con estas cosas que por ahí en otras bibliografías no lo encontrás. Bueno, la Facu lo toma así, entonces ojo cuando lo estudio. Una persona viene andando en moto y tiene un accidente de tránsito. Cuando llega a la guardia, tras algunas radiografías y exámenes, le dicen que se ha fracturado los siguientes huesos: cigomático, clavícula, radio, trapecio, peroné y cuboide. ¿A dónde pertenece cada uno? Entonces empecemos. Cigomático, ¿es un hueso de dónde? Del viscerocráneo. Muy bien, del viscerocráneo de la cara. La clavícula. De la cintura escapular. Perfecto, o sea que podríamos decir que está en la región del hombro. Después, trapecio. ¿Trapecio? En la espalda, ¿no? A ver, fíjense que estamos hablando de un hueso. Fíjense que todos También son... está como adelante del hombro, de la cintura escapular, ¿o no? Ojo, claro, porque se están confundiendo el músculo con el hueso. Ay, sí, verdad. El trapecio es un hueso del carpo. Es un hueso de lo que vendría a ser la región de la zona, para que se ubiquen, de la muñeca. Acuérdense que el carpo tenía 2 filas de huesos. Tenía 8 en total. ¿Alguno se acuerda cuáles eran? Sí, de la memotecnia. Bueno, La señora que pide pizza. Bueno, entonces, la primer fila, ¿cómo se llamaba? Escafoides, fenoides, No, el no está en la muñeca. me falló la Escafoide, neurotecnia. semilunar, piramidal, pisiforme y abajo eran trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Perfecto. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. ¿Sí? Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Entonces, en este caso, el trapecio, ojo con el músculo y el hueso, es un hueso. De hecho, acá me están aclarando. Los siguientes huesos. Entonces, el trapecio, acá para que esté correcto del todo, fíjense que dice mano, ¿ven? Mano. Entonces, el radio pertenece al antebrazo, junto con el cúbito, y el trapecio pertenece a la mano, en realidad puntualmente a la muñeca. Acuérdense que cuando se estudien los huesos del carpo, no solamente tienen que saber que están en la fila proximal y distal, como ahí dijo el Lucas, que los dijo justo en orden, proximal y distal, sino también que tienen que saber con quién se articula cada hueso, porque la Facu se los pide. A ver, el escafoide y semilunar, ¿con quién se articulaba? A ver si se acuerdan, si no vayan a mirar la imagen del cuadernillo. ¿Con el radio puede ser? A ver, ¿cómo era? Escafoide y semilunar. ¿Qué dicen los Para mí demás? esos dos eran los que estaban tocando el radio. Bien, piramidal y pisiforme. Creo que el pisiforme y el piramidal tocan con el cúbito y y entre ellos, digamos, como que el piramidal tocaba con el, bueno, con uno de esos, no me acuerdo.
Está bien lo que estás diciendo. Y después la segunda línea de carpos, ¿con qué se articulaban? El trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, ¿con qué se articulaban? Con los Con huesos los de la metacarpianos. con los metacarpianos. ¿Y cómo era la articulación? A ver, ¿el trapecio con quién se articulaba? Con el Con el metacarpiano uno único, uno. Perfecto, ¿el trapezoide? ¿Con cuál? Metacarpiano 2. Perfecto. ¿El grande? Con el 3. ¿Y el ganchoso? Con el 4 con y los últimos 5. dos. Con el 4 y el 5. Muy bien, perfecto. Pero todos esos son huesos de la muñeca. Ojo con el hueso trapecio y el músculo trapecio, que se llaman igual. Después me dice peroné y cuboides. Peroné, ¿a dónde está? En la pierna. En la pierna. Pierna. ¿Y los cuboides? ¿O el cuboide? ¿Dónde está? El tarso. Muy bien, son huesos del tarso. ¿Cuántos huesos hay en el tarso? 7. 7. ¿Alguien se acuerda los nombres de esos huesos? ¿Cómo eran? El calcáneo, el astrágalo, em, Ah, El las navicular. cuñas las uñas. ¿Qué más? y el cuboides. Le falta El uno. escafoide. Navicular. Muy bien, Ah, ese sí. perfecto. Acuérdense que las cuñas, en la imagen del cuadernillo les aparece como primera cuña, segunda cuña y tercera cuña, y lo que nosotros les llamamos los cuneiformes. Pero la muñeca tenemos 8 y en el pie tenemos 7, es decir, los huesos del carpo son 8, los huesos del tarso son 7. Seguimos. Dani, Dime tú, perdón, ¿el navicular y el escafoide son lo mismo, el mismo hueso? a ver, ¿cómo era eso? Buena pregunta, Cami. ¿Cómo era eso? A ver si se acuerdan. Vayan a los huesos del pie. ¿Cómo se llamaban? A ver, No escuché la pregunta, perdón. a ver, Cami, volvéla a hacer, por fin. Que si el navicular y el escafoide es el mismo hueso, o sea, si tienen el mismo, si son lo mismo. ¿Cómo era eso? No, ¿Cómo el se llama? escafoide está en el cráneo. No, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. No, para, pero está bien, a ver qué dicen. Es que tienen la misma nomenclatura, pero no son el mismo hueso. Bueno, ¿y entonces cómo sería? Están bien, a ver, vamos. Vamos por parte. Se están Es que yo confundiendo. pregunto porque me acuerdo que perdón, no sé si te estoy interrumpiendo o no, porque no escucho, sinceramente. No, pero está bien, Cami, lo que estás diciendo, porque ahí se confundieron escafoides, me parece a mí, porque dijeron de la cabeza en un momento, Sí, el de la mano es el escafoides. Esa señora pide pisar. bueno, ahí va, porque primero dijeron de la cabeza, acuérdense que en la cabeza está esfenoides y etmoides, por ahí suena Claro, parecido. la E dije cabeza. Bien, perfecto. Y respecto a lo que me están diciendo del escafoide, ¿dónde lo vimos recién el escafoide? Cuando estuvimos repasando qué hueso. En el En la En carpo. el mano. carpo. En los carpianos. Bueno, en el pie, el navicular también se le puede llamar escafoide, ¿sí? Se le puede llamar de las dos maneras, escafoide o navicular en el pie. Entonces ahí sí. Ah, Entonces, bien. ojo porque sí. Lo que pasa es que para no confundir, muchas veces se le llama navicular en uno y escafoide en el otro, o sea, generalmente se le dice navicular en el pie para no confundir con el escafoide de la muñeca. Pero en realidad el navicular del pie se le puede decir escafoide o navicular. Está bien lo que estás diciendo. Bien, vamos con la 5. Respecto del bíceps braquial, marque lo correcto. Se encuentra en el compartimento posterior del brazo. Anterior. En el anterior. Muy bien. Es un músculo liso. Es estriado. No, ni ahí. Muy bien. Es estriado porque su distribución de miofibrillas, actina y miosina están en forma de estrías o bandas. Por eso es estriado. Puede ser controlado voluntariamente. Sí. Eso es verdad. Y por último me dice, es capaz de flexionar la mano sobre la muñeca. ¿Qué dicen de eso? No, nada que ver.
¿Y qué flexiona? Porque ustedes recién me dijeron que el bíceps era un músculo flexor y el tríceps era un músculo extensor. ¿Qué flexiona entonces el bíceps? El El codo. antebrazo. ¿Sobre qué? Sobre el brazo. Perfecto, exactamente. Entonces, en realidad, si ustedes se fijan, en el caso de, es más, hasta uno se puede, cuando cuando lo mueve, hasta se puede dar cuenta qué es lo que está trabajando. Entonces, como muy bien dijeron ustedes, lo que hacen es generalmente mover el antebrazo en la articulación del codo. Pero es básicamente lo que me están diciendo ustedes. Por eso decimos que es flexor y que el tríceps es extensor. ¿Cómo se llamaban esos músculos? Cuando, Antagónicos. ¿cómo? Antagónicos. Bien, perfecto, perfecto, muy bien. Indique lo correcto, perdón, lo incorrecto respecto a la histología ósea. Los conductos de Volkmann atraviesan el tejido transversalmente. ¿Cuáles eran los conductos de Volkmann? Los dos de Haber comunicados, Es muy bien. ¿Y qué eran los conductos de Haber? los que tenían el vaso sanguíneo Es decir, atravesando. muy bien, es decir, en el hueso compacto, ¿cómo se llama la unidad del hueso compacto? Ostiona, Muy bien. ¿Y en el medio de la ostiona qué pasaba? ¿Un conducto? de Haber. Entonces los dos conductos de Haber transversalmente se unían por un conducto de Volkmann. Es correcto. El endostio es tejido epitelial que recubre el canal medular. No es tejido epitelial, ¿Qué tipo de tejido es? Está muy bien. conectivo. El axo. Ah, no. Es un tipo de conectivo, muy bien, es decir, de hecho, hasta por una cuestión lógica, nosotros sabemos que el tejido óseo es tejido conectivo. El endostio, ¿qué característica tiene? Ya sabemos que es tejido conectivo, que está mal que sea tejido epitelial, pero ¿qué característica tiene? ¿Está dentro del canal medular? ¿Sí o no? Sí, Bien. ¿Y qué característica tiene? que está formado por osteoblastos Entonces, tiene que, muy bien, y secretan matriz. o sea que tienen potencial osteogénico, puede generar hueso. Lo mismo que, como dice la D, el periósteo. ¿El periósteo qué era? ¿Qué recubría? ¿Se acuerdan? El Como el hueso. exterior. Exacto, recubre el hueso en su parte exterior. Y ese periósteo también tiene potencial osteogénico. Porque, ¿por qué estaba formado? Osteoblastos también. Exactamente. Muy bien, perfecto. Y después me dice, el esqueleto contiene más del 99% del calcio del organismo. Acuérdense que los huesos, más allá de ser una protección en algunos órganos, de permitirnos el movimiento, también son nuestra reserva de calcio y fósforo para toda la vida. Es decir, el calcio nosotros lo almacenamos en los huesos y es nuestra reserva. O sea que la C también era correcta. ¿Cuál de los siguientes huesos es impar? Unguis. ¿A quién se le llamaba unguis? No me acuerdo específicamente, Los pero No me estaba lagrimales. acuerdo. Los lagrimales, muy bien. ¿Y es par o impar? Par. par. Claro, tenemos dos, muy bien. Igual que los nasales, igual que el maxilar, superior e inferior. Por lo tanto, el único impar era el Bomer. Acuérdense que el Bomer, si ustedes lo querían buscar en la app que nosotros les pasamos, no aparecía porque es interno, entonces lo tenían que buscar, por ejemplo, en las láminas, porque en la app los huesos internos esos no aparecían. El músculo que permite, esto es importante que lo entiendan. Cuando ustedes estudian los músculos, más allá de estudiarse dónde está, siempre acuérdense de estudiar qué hace. No solamente está en el brazo, está en el antebrazo, está en el muslo, está en la pierna. Estudiar qué es lo que hace ese músculo, qué flexiona o qué extiende. Por ejemplo, me dice, el músculo que permite la flexión del muslo sobre el tronco. A ver, cuádriceps y básico. Ese, Bien, esos dos, ¿a dónde estaban?
En el muslo está bien, pero es extensión de la pierna. Perfecto. Tanto el vasto como el cuádriceps femoral permiten lo que se llama la extensión de la pierna. El pectíneo, ¿qué En permite? Por el nombre en aductores. el pecho. El pectíneo permite la aducción del muslo. Eso es lo que permite. No permite la extensión o la flexión, sino el movimiento de aducción del muslo. El único que permite de los que está acá la flexión del muslo sobre el tronco es el famoso psoas mayor. Y como siempre digo yo, en el hombre por ahí cuando trabaja se marca más. No sé si alguna vez han visto, pero cuando el hombre trabaja en el gimnasio se marca bien el psoas. En la aplicación que ustedes tenían no se veía bien, sino que se veía como colgando en el miembro superior. O sea, en eso la aplicación tenía como un error porque ustedes lo veían como colgando, no lo veían bien en la zona donde tenía que estar, digamos. Pero es el que me permite que se flexione el muslo sobre el tronco. Después me habla de la posición anatómica. Me dice, marque lo correcto sobre la posición anatómica. La posición anatómica es aquella que se usa de referencia para toda descripción anatómica. ¿Es verdad eso? Sí. Sí, En la posición anatómica, el individuo se describe de pie, con los miembros superiores extendidos, la palma de la mano hacia atrás, los pies juntos y la cabeza hacia adelante. Las palmas van hacia adelante. Muy bien, perfecto. En la posición anatómica, el individuo se encuentra en decúbito dorsal, con los brazos extendidos, las palmas de las manos hacia atrás y los pies juntos, y se ha adoptado por ser la forma en que se pueden examinar los preparados anatómicos cadavéricos. ¿Qué es decúbito dorsal? Comen cuclillas. A ver, ¿qué significa decúbito dorsal? De Ya sabes, costado. decúbito dorsal, ¿cómo sería? Primero, ¿cuál es la parte dorsal? Porque básicamente ahí la se de van la a dar cuenta. espalda. Bueno, perfecto. Entonces, si alguna vez nunca vienen al gimnasio y les han dicho decúbito dorsal, No No, he ido porque al no voy al gimnasio. gimnasio. Ah, no voy al gimnasio. Bueno, decúbito dorsal es como si estuvieran tirados en el piso boca arriba. Eso sería como decúbito dorsal. Entonces, claramente, primero que cuando uno establece las posiciones anatómicas, nunca lo hace de cúbito, siempre lo hace de pie en el individuo. Entonces, la posición anatómica es siempre de pie, con el individuo parado, diríamos, no acostado. Y obviamente la posición anatómica, las palmas van hacia adelante, como me dijeron en la anterior. Y por último, la D, me dice la posición anatómica indica que el individuo está de pie, con los miembros inferiores separados, los miembros superiores extendidos, las palmas de las manos hacia adelante y la cabeza mirando al frente. ¿Qué tiene de incorrecto eso? los brazos extendidos. A ver. ¿Qué tiene de incorrecta la D? Lean bien, fíjense. Ah, las palmas de las manos están mal, Pola. Ah, no. Ah, Los ¿No? miembros inferiores juntos, no separados. Muy bien, los miembros inferiores tienen que ir juntos, no separados. Todo lo demás está correcto. Está de pie, los miembros están extendidos, los superiores, las palmas están hacia adelante y la cabeza está mirando al frente. Lo que está mal es los miembros inferiores. Teniendo en cuenta los términos de comparación entre estructuras, es correcto afirmar que la dermis es más superficial que la epidermis. Bueno, falso. No. Es más profunda. Es más profunda, muy bien. El bíceps se sitúa profundo respecto al húmero. Más superficial. El bíceps es más superficial, perfecto. Los carpos son distales respecto a las falanges. Una consulta, ¿qué significaba proximal y distal? Y está próximo a, está lejos de. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, los carpos son distales respecto a las falanges, No, son proximales. perfecto, muy bien, son proximales. Recuerden que siempre
estos términos depende de con quién lo compare. Porque no es lo mismo que yo compare el carpo con la falange que el carpo con el codo, por ejemplo. Entonces siempre el término de comparación se basa en con quién yo lo comparo. Y la última, las falanges de los dedos del pie son anteriores respecto al tobillo. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de la posición anatómica, los dedos de los pies van hacia adelante. Entonces por eso son anteriores respecto al tobillo. Por eso es correcto. Vamos con la 11. Con respecto a los planos anatómicos. El plano medio es un plano vertical que pasa en dirección longitudinal a través del cuerpo, dividiendo en una mitad derecha y otra izquierda. ¿Es correcto? Sí. Sí. Los planos sagitales son planos horizontales que pasan a través del cuerpo paralelamente al plano medio. Planos verticales. Muy bien, perfecto. Los planos frontales o coronales son planos verticales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto respecto al plano medio, dividiendo el cuerpo en parte superior y parte inferior. Anterior y posterior. Muy bien, perfecto, es decir, como que me dividiera acá. Y al anterior en nosotros, ¿cómo se le llama? Anterior o... Ventral. Muy bien, y posterior o dorsal. Los planos transversales son planos que cruzan el cuerpo en ángulo recto a los planos medio y frontal, dividiendo el cuerpo en parte delantera y trasera. Inferior ay, no me acuerdo la otra, pero eso. Bien, superior e inferior, como que me partieran a la mitad. Y la última dice, las articulaciones son el área de contacto entre huesos, entre estos y cartílagos, o entre tejido óseo y diente. Marque la opción incorrecta. Una manera de clasificarlas estructuralmente es en sinovial, fibrosa y cartilaginosa. ¿Eso está bien? Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? La sinovial tiene una cápsula llena de líquido, por ejemplo. Muy bien, tiene una cavidad sinovial. Adentro tengo un líquido que se llama líquido sinovial. Y muy bien, tengo una cápsula. ¿Y la fibrosa y la cartilaginosa? ¿Tienen cavidad? No. No, no tienen cavidad. No, están unidas por tejido fibroso en la fibrosa o por tejido cartilaginoso en la cartilaginosa, pero no tienen cavidad sinovial. Entonces esa es la diferencia más importante. Y la estructura también te define el tipo de movimientos que pueden hacer. Claramente una articulación sinovial puede hacer una amplitud de movimientos mucho mayor que las otras. La diartrosis, Dani, sí, dime tú. en la fibrosa decía que que la capacidad de movimiento dependía de la longitud de la fibra también. Mientras más larga, más movimiento o menos. Más, exactamente. Ah, bien. Sí, exactamente. Por eso digo, en el caso de la sinovial son las que más movimiento tienen, por eso todas las sinoviales son diartrosis, es decir, te permiten una gran cantidad de movimientos. En el resto no, en el resto los movimientos ya son un poco más limitados. Las diartrosis, bueno, lo acabo de decir, son articulaciones con menor movilidad, claramente sabemos que son las que más movilidad tiene. Una articulación cartilaginosa es la sínfisis del pubis. ¿Es verdad? Sí. Sí. Y si la clasificamos según el movimiento, ¿cómo es la sínfisis? ¿Qué tipo de articulación es? Antiartrosis. Sin artrosis. Una anfiartrosis, porque tiene algo de movimiento. ¿Cuándo se mueve esta articulación? En el parto, en la mujer. Muy bien, la mujer en el parto, perfecto. Y la última dice, las suturas del cráneo son ejemplos de sinartrosis. Eso es verdad, es decir, no tienen movimiento. Bueno, muchachos, ¿ha quedado alguna duda del práctico o de teoría que me quieran preguntar antes de rendir mañana? Sí, yo tengo una duda. ¿Por qué las articulaciones de sutura del cráneo las clasificamos como sinartrosis? Si en Sí. realidad cuando en el nacimiento como que se estira para poder pasar justamente por no sé cómo decirlo diplomáticamente. Por la diplomática. No, Bueno, porque yo lo clasificaría como anfiartrosis, porque tiene movimiento escaso. lo que pasa es que se le llama sutura, Cami,
cuando la articulación ya está definida. ¿Me entendés? Es decir, cuando vos tenés el bebé que están haciendo, está muy bien lo que vos decís. Esas articulaciones, a ver, ¿cómo te explico? En los huesos del cráneo van como la articulación va evolucionando desde que nacemos hasta que somos adultos. Cuando sos niño, esos puntos se llaman fontanelas, cuando sos recién nacido, porque son puntos blandos. Entonces, una sutura es fibrosa y está en los huesos de la cabeza, pero la realidad es que cuando vos las llamás, cuando recién nacés, básicamente, esas fontanelas son, por eso no se les llama sutura, porque esa sutura en un principio es como más flexible, como vos decís, para que pueda pasar por el canal de parto, y cuando vos madurás y crecés, esa sutura se cierra, se produce una osificación y queda dura. Entonces, cuando uno se refiere a sutura, generalmente se refiere cuando ya el individuo está en estado no recién nacido, sino cuando ya eso se cerró. Entonces es una articulación sin movimiento. Cuando uno está recién nacido, generalmente se les llama fontanela, y ahí sí tienen movilidad, porque justamente tienen que pasar por el canal de parto. Entonces, cuando uno hace referencia al término sutura, hace referencia generalmente cuando ya eso se cerró. Viste que siempre en los bebés se dice, ay, todavía no le cierra. Bueno, cuando se produce la osificación es cuando uno normalmente le llama sutura. Normalmente cuando recién nace se le llaman fontanelas. Es decir, cuando tienen esa consistencia como todavía con algo de movilidad, se le llama fontanela. Es como un punto blando. A eso es a lo que va la pregunta. Cuando vos le decís sutura es cuando ya esta articulación osificó, entonces ya no tiene movilidad. ¿Se entiende? Bien, entiendo. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna duda más que me quieran preguntar respecto a esto? Dani, los huesos del miembro inferior me indica que hay 62 huesos, pero si los cuento me da 63. O no sé si lo estoy contando mal. No, en realidad, a ver, si vos te fijás en el miembro inferior, vos tenés que contar los huesos del muslo. ¿Contaste la rótula? ¿O no la contaste? Sí, no, pero por eso me da uno extra. Que creo que Bueno, puede ser por el sacro, me parece, ¿o no? bueno, claro, exactamente, porque vos acordate que en el apendicular a vos te da, a ver, el miembro inferior a vos te tiene que dar 62 huesos. Esa es la realidad. Porque tenés 2 fémur, 2 rótulas, 2 tibias, 2 peroné, los huesos del tarso, del metatarso y las falanges. 7 del tarso por 2, 5 metatarsos por 2, 14 falanges por 2. ¿Sí? Lo que pasa es que acordate que está el tema de los huesos de la pelvis. Entonces ahí es donde da la diferencia, porque vos tenés 2 coxales que forman lo que vos le llamás la pelvis. Entonces si vos contás, ¿cuánto te dan en total? Claro, si cuento el sacro, me da 63. Pero si saco el sacro, me da 62, como dice ahí. Claro, lo que pasa es que vos tenés que contar que la cintura pélvica también pertenece al miembro inferior. Claro, la cintura pélvica también pertenece al miembro inferior. Lo que pasa es que una cosa es contar los 2 coxales y otra es contarlo como un hueso entero. Esa es la diferencia, porque si vos contás, primero, los coxales y el sacro, a ver, y ahí está un poco lo que estábamos, ahí te contesto la pregunta, Fer. El sacro, ¿a qué pertenece? Y ahí está el tema. ¿A qué pertenece el sacro? A la cintura pelviana. Bueno, ¿y a dónde más? Al esqueleto Va, axial en va por las vértebras. Entonces, en realidad, chicos, la Facultad de Ciencias Médicas considera que el sacro pertenece a la columna. De hecho, ustedes lo vieron en la parte de las partes de la columna. Teníamos cervical, torácica,
lumbares, sacro y coxis. Entonces, el sacro, la facultad lo considera como un hueso de la columna, no como un hueso del miembro inferior. En miembro inferior vos tenés los dos huesos coxales que forman lo que nosotros llamamos la cintura pélvica, fémur, rótula, tibia, peroné y los huesos del pie. El sacro se considera de la columna. Y ahí está de nuevo lo que yo te hablo de las bibliografías. Porque si vos te fijas en la app que nosotros te mandamos, te aparece el sacro como en el miembro inferior. Cuando lo buscabas en la app a los huesos, no te aparecía como parte de la columna se cortaba en la parte lumbar, como si no fuera parte de la columna. Pero en realidad son vértebras fusionadas, sí pertenece a la columna el sacro. Es un hueso de la columna, por más que esté en la zona pélvica. Claro, figuraba también en la cintura pelviana, te lo nombraban a la zona sacra. Claro, pero en realidad pertenece a la zona, a ver, si vos los contás al sacro, porque si vos contás el sacro, como dijo el Fer, te da 63, no te da 62. Si ustedes se fijan en el apunte, en el cuadernillo, mejor dicho, no en el apunte, y vos contás, no te da. No te da 63, o no te da 63, te da 62 si sacas a eso. Entonces, como les digo, en realidad, el sacro, vos lo considerás de la columna y de la cintura pelviana. De los dos lo considerás. Lo que pasa es que si vos vas a la profundidad, en realidad son vértebras fusionadas. Entonces, por eso es que, es más, hasta te dice cuántas vértebras lo forman al sacro. Si vos vas a la profundidad, son vértebras fusionadas, por más que esté a la altura de la zona pélvica, y es verdad, también lo considerás de la zona pélvica, la realidad es que son vértebras fusionadas. Entonces pasa un poco lo mismo, chicos, que con el tema del etmoide, porque en realidad pertenece a la columna, porque son vértebras, pero está en la zona pélvica. Entonces esa es la confusión, por eso es que insistimos tanto en que tengan en cuenta estas cosas, en huesos que por ahí pertenecen a dos lugares a la vez, entonces la cuenta ya no me da, porque pertenecen a dos lugares. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, se entiende. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a dejar hasta acá y vamos a arrancar con la unidad que sigue. Dani, perdón, o sea que pertenecería